descanso en la angustia y fortaleza en las penas. ¿Y cómo dice el sublema? Para poder vivir. O sea que para poder vivir necesitamos el Espíritu Santo. Y el tema que a mí me tocó es, recibiendo el Espíritu Santo, ¿qué se logra? Y si se rechaza, ¿qué se pierde? Y lo primero que yo me pregunté es, ¿podemos rechazar al Espíritu Santo? Fue lo primero que pensé. Bueno, pero ¿quién rechaza al Espíritu Santo? Habiendo conocido, ¿verdad? Y ustedes saben que sí. Bueno, yo les voy a invitar a abrir las Biblias en Juan 3:6. El Evangelio según San Juan. Es un pasaje muy conocido, que es cuando Jesús habla ¿con quién? Con Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? ¿Era quién? Un fariseo. Muy bien. En el capítulo 3 empieza diciendo que había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos, y una noche fue a hablar con Jesús. Lo primero que vemos es que Nicodemo fue a hablar con Jesús de noche. No era habitual que la gente saliera de noche a hablar con otro. El tema es que no lo vieran, ¿verdad? Por su posición religiosa, pero el interés de conocer algo de ese maestro le llamó más la atención. Era el Espíritu Santo, como predicaba ayer Graciela, que se movía en la vida de Jesús, ¿verdad? Que también estaba llamando a Nicodemo, llamando al arrepentimiento, llamando a que había algo más que la ley que él conocía, algo más que los usos y las costumbres de la época. Algo a Nicodemo le decía adentro, que había un encuentro más profundo que él podía llegar a tener. Y esa noche se ve que no aguantó más y dijo, me voy a hablar con este hombre. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo estaba inquietando a Nicodemo, ¿verdad? Entonces dice, Rabí, hay un reconocimiento de maestro, ¿verdad? ¿Jesús era fariseo? No. ¿Era saduceo? No. Pero sin embargo, a pesar de no ser maestro de lo conocido en ese momento como lo religioso, él lo reconoce como maestro, Rabí. ¿Sí? Le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Nicodemo fue con toda la intención de decirle, maestro, yo sé que Dios está contigo, yo sé que los milagros que haces nos muestran que el Señor está contigo. Y Jesús así le salió al paso, bueno, basta de palabras, basta. Yo te voy a decir lo que venís a buscar. Si no nacés de nuevo, ¿verdad? Así, de una, como decimos nosotros, ¿verdad? A menos que nazca de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Jesús le corta el paso a todo lo que Nicodemo traía pensado para decirle, porque habrá pensado, yo soy fariseo. Y los fariseos perseguían a Jesús y le buscaban la vuelta, a ver en qué lo podían ver fallar. Y yo ahora cómo voy a ir. Y voy a tener que ir y le voy a reconocer, porque realmente había un reconocimiento, primero que nada, interno, ¿verdad? Voy a ir y le voy a decir que Él viene de Dios, que tiene algo para enseñarme, que yo quiero entender. Y Jesús no le empezó, mira, Nicodemo, sentate, vamos a ver, vamos a ir a la Torá, vamos a ir para acá, vamos a ir para allá. No, le dijo, mira, ¿sabes una cosa? ¿Querés entender el reino de Dios? Tenés que nacer de nuevo. No le anduvo con vueltas. Entonces le dice, ¿qué quiere decir? Exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Claro, lo desestabilizó, pobre Nicodemo. Él venía
con un entendimiento de la ley y de la religión y todo, pero ¿qué me estás diciendo? Esto no lo entiendo, le movió el piso. ¿Cómo hace el Señor con nosotros? Cuando vinimos a Él, algo nos movió el piso, nos sacó de lo que creíamos, nos sacó de lo que pensábamos y nos dijo, tenés que nacer de nuevo. Para conocer a Dios hay que nacer de nuevo. ¿Cómo? ¿Cómo voy a nacer de nuevo? ¿Cómo vuelvo al vientre de mi madre?, le dijo Nicodemo. Te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. Y en el versículo 6, que es lo que a mí me impactó de este pasaje, dice, el ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Yo tengo la nueva versión, ¿verdad? Y esto me impactó. El ser humano puede reproducir solamente lo humano, pero el nacimiento espiritual viene del Espíritu Santo. ¿Por qué me impactó esto? Porque eso es nuevo nacimiento. Exactamente eso, es el Espíritu Santo tocando la mente del ser humano y decirle, naciste con un propósito, realmente viniste al mundo y hay algo que te falta, que es el contacto con Dios. Estás enemistado con Dios porque naciste solamente del humano, pero ahora hay vida y hay que nacer de nuevo. Ese es lo primero. El Espíritu Santo viene a vivir a nuestras vidas cuando aceptamos a Jesucristo y somos libres del poder del pecado sobre nuestras vidas, libres espiritualmente, y Él viene a habitar a nosotros. Dice que limpia la casa, la sangre de Cristo limpia nuestra alma, nuestro espíritu, y en esa casa limpia viene a habitar el Espíritu Santo. Nosotras podemos reproducir solo lo humano. Aquellas que somos madres, que hemos tenido hijos, sabemos que tenemos un niño que nace, ¿verdad?, físicamente, y además con espíritu y alma. Pero el nuevo nacimiento no lo podemos producir nosotras. Es el encuentro de ese ser que trajimos al mundo con Dios, ¿verdad? Porque eso es lo espiritual. Pero humanamente tampoco podemos producir en nosotras los frutos del nuevo nacimiento. Por más que nos esforcemos por crear en nosotras una conducta correcta, no va a pasar de eso, de una conducta correcta. Pero una conducta en santidad solo viene del fluir del Espíritu Santo. Yo noté, el ser humano solo puede reproducir lo humano, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Uno puede decir, tipo terapia, voy a la iglesia, lo hemos visto en muchos, ¿verdad? Y a veces hasta lo hemos hecho, tipo terapia. Voy a la iglesia, yo amo a Dios, yo cumplo con los cultos, como decía ayer Graciela, ¿verdad? Como decía el poema de Vera, como decía el Vigón, ¿verdad? Vasijas de barro. A veces nos equivocamos y decimos, yo estoy yendo a la iglesia, yo voy tal culto, yo pongo el diezmo, yo ofrendo, soy buena con el prójimo. Eso puede nacer solo del humano, ¿verdad? María Teresa de Calcuta, Mahatma Gandhi, gente honorable. Nadie les va a quitar el honor de decir, vivieron hasta en pobreza y se sometieron a sí mismos para el beneficio de otros, y decimos, qué gente ideal. Sí, podemos ser un muy buen ser humano. ¿Nunca escucharon, yo no le hago mal a nadie? Yo respeto al otro. Y entonces, ¿cómo no voy a merecer? Eso nace de lo humano y de las buenas intenciones humanas. Y muchas veces detrás de esa muy buena intención está mi ego, mi yo, mi tranquilidad mental, mi limpieza de conciencia. Puede haber un montón de cosas. Pero lo humano reproduce solo lo humano. Pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Y nadie puede tener los frutos del Espíritu si no es por el Espíritu Santo. Y puedo ser una persona muy pacífica,
pero paciencia, mansedumbre, benignidad y todas estas cosas que ayer nos habló Graciela vienen por el fluir del Espíritu Santo, porque el humano reproduce el humano nada más, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Entonces, en esta instancia del nuevo nacimiento, de empezar a crecer en Él, ¿qué logramos con el Espíritu Santo en nuestras vidas? Una nueva vida espiritual generada en nosotras, no por lo que naturalmente podemos producir, porque nuestra naturaleza, aunque queramos ser las mejores personas, es una naturaleza caída. Es una naturaleza caída. Entonces en algún momento va a aflorar aquello de los frutos de la carne, los celos, las contiendas, las envidias, ¿verdad? Aflora. ¿Por qué? Porque es una naturaleza caída. Pero lo que es del Espíritu Santo es y es perfecto, porque el Espíritu Santo es Dios, ¿sí? Bueno, vamos entonces a en una nueva vida espiritual. Antes estábamos muertas en delitos y pecados, ¿verdad? Que era lo que nos decía Graciela ayer, las obras de la carne eran porque teníamos muerte espiritual. Tenemos muerte y estábamos muertas en delitos y pecados. Y hoy tenemos vida abundante en Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos instó al arrepentimiento y nacimos de nuevo en ese nacimiento espiritual. Entonces, ¿qué logramos con el Espíritu Santo cuando viene a nuestras vidas? Que esa vida abundante empiece a crecer en nosotras. Y si en esta instancia nosotros decimos, todo muy bonito, pero hay cosas que no, me parece que el Espíritu Santo como que no lo necesito. Porque no sé esto de que todo el tiempo alguien me esté indicando, como diciéndome qué tengo que hacer, o qué cosas están bien, o qué cosas tengo que cambiar. No. Yo no le hago mal a nadie, yo me congrego, a mí me importa mi hermano, de vez en cuando oro por los hermanos, o mucho oro por los hermanos, pero en esto me parece que decido yo como a mí me gusta. Entonces cosas como por ejemplo que la Biblia dice, no tomes por costumbre dejar de congregarnos, y sí, está muy bueno, pero yo como yo quiero. ¿Nunca les pasó? Pongo un ejemplo. Yo como yo quiero, como yo vea, como a mí me venga mejor, ¿no? Porque tampoco es que uno va a cumplir todo. Bueno, por ejemplo, tomé una cosa así al pasar, pero ustedes entendieron. Cada cual tiene sus áreas más profundas o más externas, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando rechazamos al Espíritu Santo? En algo que Él nos está indicando que tenemos que cambiar, en algo que dice, pero esto en tu vida has nacido de nuevo, tenés que regenerarlo. Estoy aquí para regenerar eso. Y uno dice, el año que viene, este año me es imposible. Empezamos como a rechazar el Espíritu Santo. Y si antes estábamos muertas en delitos y pecados, y ahora ese fluir del Espíritu Santo nos da vida abundante en Jesús, ¿verdad? Si lo rechazamos, ¿qué perdemos? La vida abundante, exactamente, la vida abundante que Dios tiene para darnos. El otro día en el culto de jóvenes hablábamos de que hay momentos en que nos convertimos y venimos atados espiritualmente de diferentes formas, de diferentes cosas, y venimos a la iglesia y el enemigo se levanta de tal manera contra nosotras que empezamos a tener más problemas que antes. Y entonces decimos, pero pará, vine a la iglesia y se me complicó la vida. Y Regina contaba, en ese momento yo igual me aferré a Dios y seguí. Y cada uno contaba, ¿verdad? Porque si hubiese sido por mí, salgo corriendo. Pero el Espíritu Santo nos convence, quédate firme en el zarandeo, porque te estoy sacudiendo para que salga la paja, para que salga todo lo que no sirve, todo lo que trajiste del enemigo para afuera, de tu carne para afuera. Pero el Espíritu Santo va purificando, como decía el poema de Ivonne, el barro pasado por el fuego del Espíritu, que es un fuego que no destruye, es un fuego que purifica.
Entonces, cuando nosotros rechazamos eso, nos quedamos a medio limpiar, ¿verdad? Y entonces ahí empiezan Dios no se mezcla. ¿Se acuerdan de la estatua de Nabucodonosor que tenía los pies de bronce, las piernas de barro? Dios no hace esas mezclas. O somos o no somos. Dios nos dice, estás bien, mi amor, porque son 50% cristiana y 50% vaya a saber qué. No, no dice, bueno, estás bien, porque tu lado derecho es carnal y tu lado izquierdo es espiritual. Y cuando viene Cristo nos llevamos la mitad sí o la mitad sí, como usted. No. Dios hace obras completas, ¿verdad? Porque Él es Dios, la Biblia nos enseña, Dios de todo, Dios de nada. Es así. Entonces, rechazando el Espíritu Santo en nuestra vida, rechazamos esa vida abundante. Dios no nos desecha, pero dice, qué pena, porque yo tengo cosas grandes para vos. Cosas grandes en tu vida. No es necesariamente que cada una de nosotras sea, no sé, Anacondia. Pero no es que vayamos por el mundo haciendo campañas y que la gente caiga. No, cosas grandes a veces pasan acá adentro, ¿verdad? La liberación profunda que decimos, ahora soy libre. Ahora soy libre, ¿verdad? Vamos también a Romanos 8. Que yo decía, cuando Paola lo predicaba, y bueno, a mí Dios me dio lo mismo, pero... Claro. Romanos 8, la vida en el Espíritu. Y yo lo titulé Libre de condenación. Dice así. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés, me perdí. En el 3, la ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. ¿Quién podía cumplir con la ley? Si en un punto, en una coma, le erraba, ya era culpable de toda la ley. Éramos culpables de toda la ley. ¿Quién la podía cumplir? Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros, los pecadores, tenemos, y en ese cuerpo Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros. Que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu Santo les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. De vez en cuando, dependiendo de cuál sea nuestra área, dependiendo de cuál sea nuestra debilidad, no. La naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. No importa si es una mentira chiquitita así. Una zorra pequeña, como decía Norma en la oración ayer. Si es una mentirita chiquitita así. Si son cositas chiquitas que ya, bueno, a mí me criaron así. Esta es mi naturaleza. Sí, claro, justamente esa es nuestra naturaleza, la que produce lo humano. Pero la naturaleza que produce el Espíritu es diferente. ¿Sí? Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará la naturaleza pecaminosa. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu.
Si el Espíritu de Dios vive en ustedes, y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Y Cristo vive en ustedes, entonces aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron declarados justos a los ojos de Dios. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu que vive en ustedes. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa les incita a hacer, pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, o sea, las obras de la carne, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Amén. A mí esto me encantó, porque hay veces que uno dice, pero es mi ascendencia vasca, es mi sangre italiana, no tengo ningún lado. ¿Yo qué puedo decir? La sangre charrúa, ¿verdad? Pero lo que pasa es que esto es como ancestral. En mi familia, todos así se armaban unas griterías, nos agarrábamos de los pelos, no pasaba, o decimos, pero yo soy así. Y esto por más que lo intento no puedo cambiar, entonces ya está. Dios me entiende, Dios me conoce, Dios me ve. Y a mí me encantó y lo anoté porque Paola había notado lo mismo. Destacado. No estamos obligados a seguir nuestra propia naturaleza pecaminosa. No están obligados, hermanos, le dice Pablo. Es mentira. Que dice, vos sos así, no vas a cambiar nunca. ¿Qué vas a hacer? Es tu carácter. Dios no nos quiere anular el carácter. Dios no nos quiere anular como personas. Dios quiere que lo que somos, ese barro en sus manos, sea transformado en el poder de su Espíritu Santo, para que las obras de la carne sean sujetas y las obras del Espíritu, los frutos del Espíritu Santo, abunden en nuestras vidas. Y así tengamos una vida abundante, ¿verdad? Nos habla que somos libres de condenación. ¡Libres! ¿Cómo nos cuesta entender a veces que somos libres? Y nos atamos a tantas cosas. No voy a decir que les cueste a ustedes, a mí me cuesta. En mi mente, en vez de sujetarla a la mente de Cristo, me sujeto a tantas cosas, a tantos conceptos, a tantas maquinaciones que a veces pienso que el que va a pensar, que si piensa lo que yo pienso, que si piensa en contra de lo que pienso y que si reacciona por lo que piensa que yo pienso, y decimos, para, y nos llenamos de temores y de complejos y de conceptos, y esas obras de la carne empiezan a fluir en nuestra mente, primero que nada en nuestra mente, y después se nos vuelve acción, ¿verdad? Y accionamos por lo que pensamos. Y el Espíritu Santo nos dice, no estás obligada, mirá, no tenés la obligación de actuar así, porque yo tengo el poder en tu vida para vencer las obras de la carne. Si está el poder en nuestras vidas para vencer las obras del maligno, ¿cómo no va a estar para vencer las obras de la carne? Que las sujetamos, ¿verdad?, al poder de Dios. Como decía, las dos naturalezas coexisten, decía Paola ayer, pero está en nosotras la decisión de decir, Espíritu Santo, yo te necesito. Espíritu Santo, sabes que soy débil, porque hay veces que nos cuesta hasta delante de Dios expresar nuestra debilidad. Soy débil, necesito que me fortalezcas, necesito que esa unción en mí me recuerde la libertad, porque hay veces que no pasa porque Dios nos libere, porque ya somos libres, pasa porque aceptemos la libertad que Dios nos quiere dar y queramos vivir en ella, ¿sí? Entonces, lo primero que hace es recordarnos que somos libres de condenación. Y si yo rechazo el ser libre de condenación, si yo rechazo con el Espíritu Santo,
que logramos ser libres, recordar que somos libres. ¿Y si lo rechazo? Sigo atada. ¿Pero atada a qué? Al pecado, a la carne, atada a mí misma. A mí misma, porque Dios ya me hizo libre. Y no hay un precio, otro precio que pueda pagar, que la sangre de Jesucristo, que dice, naciste de nuevo, sos libre, sos nacida del Espíritu. Y si yo rechazo al Espíritu Santo que me está diciendo eso, me pongo en esclavitud voluntaria, pero no de servicio a Dios. Y vivimos en angustia, y vivimos en preocupación, y es como que a veces que miramos por las costadas y decimos, todos crecen menos yo, ¿verdad? Y nos sentimos mal, y a veces que pensamos muchas cosas que el Espíritu Santo nos está diciendo, si todo ese tiempo que gastás en pensar, lo dijeras, Espíritu Santo, actúa en mi vida y recordame que soy libre, y entonces el fluir del Espíritu Santo correría en nosotras con otra facilidad. Hay veces que ni siquiera el enemigo tiene nada que ver, somos nosotras mismas. El Espíritu Santo también dice que me da control sobre mi mente, ¿verdad? Si el Espíritu Santo controla mi mente, dice que trae paz y vida. Pero si mi mente es controlada por el pecado y por las obras de la carne, por lo que a mí se me antoja y que me parece mejor, dice que el fruto es falta de paz y muerte. Dios dice, tengo vida y tengo paz. Mi paz no es como el mundo la da, porque la paz del mundo depende de las circunstancias. Mi paz, la paz os dejo, la paz os doy, y no como el mundo la da. No va a depender de lo que te rodea. La paz la vas a llevar en el espíritu, en el alma y en la mente, como fruto del Espíritu Santo obrando en tu vida. Pero si yo rechazo, no tengo paz. Y a veces la paz no pasa por no sentir tristeza, o por no sentir preocupación, o por no estar angustiada frente a determinada situación. La paz pasa por, a pesar de todo esto, mirá, toda esta enorme cantidad de cosas que tengo, pasa por decir, Señor, no puedo. Señor, yo no puedo. Entonces, ¿qué me queda? Decirte, acá está todo, y tú obrarás. Yo no veo cómo, no le veo la salida, no le veo la forma, pero acá a tus pies, Señor. Acá a tus pies. Y hay veces que nos gustaría que Dios resolviera todo, hiciera, pero lo puede hacer. Pero muchas veces nos dice, vas a caminar en fe. Hablábamos el otro día con Flavia, de que Pablo tenía ese aguijón en la carne, ¿verdad? Señor, sacame este aguijón, por favor. Bástate mi gracia. Y ahí está la paz. En que decís, yo quiero que lo saques, pero tú me decís, bástate mi gracia. ¿Dios lo puede sacar? Sí. Pero a veces que hay que aprender a agarrarse de la gracia. ¿Nos gusta? No, no nos gusta. Ahí empieza la carne a dar cosas contra el aguijón, ¿verdad? Empieza a pelear y todo. Y Dios trae a través del Espíritu Santo esa paz que nos renueva. Si lo rechazamos, volvemos a la esclavitud de la falta de paz. Declara, también nos dice en este pasaje, nos declara justas por la sangre de Cristo. ¿Y cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta? Nos da hasta miedito, a mí me da hasta miedito decir, yo soy justa. Y empezás a pensar, qué hipócrita, ¿verdad? Pero ¿cómo voy a decir esto? Y nos dice, sí, porque es la obra del Espíritu Santo en mi vida. Es la obra que el Espíritu Santo hace, que esa justicia solamente, y pudo ser solamente de una manera, por la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado y que somos nuevas criaturas. Y el Espíritu Santo te dice, la justicia de Cristo habita en tu vida. Entonces sí, sos hija de Dios, estás libre de condenación, sos libre de pecado y sos justa delante de la presencia de Dios. Sería muy tonto
como decía Graciela ayer, rechazar todo esto. Rechazar todo esto. Y estar otra vez atada al pecado que nos da muerte. Nos da valor el Espíritu Santo, ¿verdad? Y esto está en el versículo 15, que nos viene hablando de todo esto, y dice: y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. No es el miedo de decir, ¿y si caigo en pecado? ¿Y si no? ¿Y si no llego a funcionar? ¿Y si los frutos del Espíritu Santo no se multiplican en mi vida como debieran? ¿Y si en esto? ¿Y si en aquello? ¿Y si en lo otro? ¿Y será que Dios me ve? Porque mirá que yo soy falla. Pero ¿será que...? Y sin embargo, eso que nos saca la paz, no. Mis hijitos, no son esclavos. Ustedes no recibieron un espíritu que los esclavice al miedo. Como otras religiones que si no cumplen con ciertas pautas o ciertos sacrificios, tienen temor de que su Dios los castigue. No. Ustedes son hijos, son adoptadas por el Padre Celestial. No es un espíritu de temor, es un espíritu de amor. Cuando sentimos esa tristeza, ese malestar que hablaba Graciela ayer, cuando nos empezamos a sentir mal porque no dejamos fluir el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo empieza a causarnos esa inquietud, esa falta, que nos falta la paz del Espíritu Santo realmente, que nos falta la paz de Cristo, que empezamos a decir esto está mal, pero luchamos para seguir viviendo así y que capaz que se acomode, y Dios dice no, y no, y no. Pues ¿saben qué? Dios no es como esos padres que les dicen, ¿quiero un alfajor? No. ¡Quiero! No. ¡Lo quiero! Bueno, está bien, pero te callás. Dios no es así. Nosotros decimos, lo quiero, y dice, te dije que no. Y el Espíritu Santo hace, bueno. Y entonces nosotros decimos, Dios me lo concedió, y salimos allá como disparadas, y el Espíritu Santo te dice, mirá que no fue así. Y allá volvemos, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Porque Dios no tiene hijos caprichosos, Dios nos enseña, nos disciplina, a veces no nos gusta, y hay veces que salimos corriendo para el otro lado, pero Dios en su infinito amor, ahí empieza el Espíritu Santo con esa obra de decir, arrepentite, vení otra vez a los pies del Señor, ¿verdad? Pero eso no nos causa temor, porque aún la disciplina de Dios es por amor y para restaurarnos, ¿sí? No es un espíritu de temor, nos da un espíritu de valor, ¿verdad? El Espíritu Santo crea en nosotros el valor de enfrentar las cosas y de tomar las decisiones correctas, aunque nos duela. Decimos, no sé cuánto tiempo va a estar el dolor ahí, pero sé que la unción y el aceite del Espíritu Santo, ese bálsamo, va a ir consolando, porque también es consolador. ¿Para qué queríamos un consolador si no íbamos a tener dolor? Por eso es consolador, porque muchas veces duele, pero sin embargo, Él restaura y restaura. Por eso no hay que tener temor, ¿sí? Vivir en el valor de tomar las decisiones correctas, ¿verdad? Me confirma que soy hija de Dios y me hace sentir su cercanía. Y también está acá en este pasaje. Ahora lo llamamos Abba Padre. ¿Qué quiere decir Abba Padre? Sí, papito mío, ¿verdad? La cercanía, el Espíritu Santo nos dice, no estés lejos, en temor. Hay gente que le decimos que Dios los mira, por ejemplo, Dios nos mira en todo momento y dice, uy, qué chucho. Y lo ve como un juez allá, lejano, esperando para tirarnos un rayo. Sin embargo, Dios nos dice que el Espíritu Santo produce en nosotros la confianza de decir, papito, me equivoqué. Abba, Padre, te necesito.
Necesito que me hagas sentir que soy tu hija. Necesito el abrazo del Espíritu Santo. Necesito ese fluir en mi vida. Necesito que me restaures. Señor, estoy hecha pedazos. Y nos hace decir, hija, hijita nos dice, mi chiquita. Y esa cercanía del Espíritu Santo, de Dios, la podemos sentir solamente cuando el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas. Porque si no, aún nuestras oraciones son, Señor, bendice este día, gracias por la ropa, gracias por la comida, qué bendición. Pero cuando estamos mal, no sabemos para dónde arrancar. Es cuando necesitamos ese abrazo, esa cercanía, el sentir que somos hijas, ahí está el Espíritu Santo. Si rechazamos eso y no lo podemos sentir, pasamos a tener una vida de religión, cumpliendo un montón de cosas, un montón de pautas, que a la larga nos van a hacer bien. No fumamos, no tomamos, no bailamos, nos sentimos bien con nosotras mismas, pero eso nace del humano, nada más. Pero llega un momento que o somos o no somos, y el Espíritu Santo tiene que estar para que seamos. ¿Sí? Romanos 8:26 dice, además el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce a cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Hay veces que uno va o se arrodilla o se para en la casa y empieza orando, Señor, te doy gracias por esto, por aquello, te doy gracias por mis hijos, te agradezco, Señor, te pido, tú sabes esta problemática, y de repente es como que arrancamos para otro lado. ¿Nunca les pasó? Y empezamos a pedir por una preocupación. Por ejemplo, me ha pasado a mí de decir, Señor, tú sabes, mira, la verdad que esto me tiene mal, me pasa esto, y de repente encuentro ese, gracias, Señor, gracias por esto, y yo, ¿verdad? Yo te agradezco y sé que tú vas a orar, y sé que tengo la victoria, y yo declaro tal cosa. Y empezamos a orar, y de repente estamos orando por algo, y estamos alabando a Dios, y sentimos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, y ya no nos acordamos ni por lo que empezamos a orar, ¿verdad? Y sentimos ese gemir del Espíritu Santo, y ese quebrantamiento adentro, y el Espíritu Santo nos empieza a hablar. Dios nos empieza a hablar, y a veces a través de su palabra, y nos trae a la mente su palabra y nos dice, esto es para que, ¿viste? Este sacudón que te estoy dando y por el que estabas orando para que yo lo saque de tu vida, es para que sepas que esto quiero que lo dejes. Por ejemplo, esto quiero que cambies, quebra ese orgullo. ¿Quién? ¿Yo? ¿Orgullosa yo? ¿No? Me parece que te equivocas. Atendiste la línea que no era. Y el Espíritu Santo empezó a mover cosas adentro, ¿verdad? Y empezó a mover cosas adentro que a veces, si no afloran, ni siquiera sabemos que las tenemos. Y afloran, y el Espíritu Santo las lleva ahí para que Dios las trate. En una oración que en la carne, o en nuestra mente, o en nuestra voluntad propia, no la podríamos haber hecho nunca. Empieza a fluir de esos gemidos indecibles del Espíritu Santo delante de la presencia de Dios, porque hay veces que no sabemos ni cómo orar y nos creemos que sí, y Dios nos dice, mira que no. Entonces acá nos enseña que aún nuestras oraciones las toma y las lleva delante de Dios. Traduce el idioma de Dios, como ayer yo dije una cosa y Paola dice, voy a traducir. Lo que quiso decir en realidad es, ¿verdad? Y hay veces que nosotros nos apabullamos delante de Dios. Mira Dios, que y el Espíritu Santo le dice, para un poquito. Lo que quiso decir, ¿verdad? Delante de Dios, Él lleva nuestras oraciones. Pero si nosotros
rechazamos aún esa intercesión del Espíritu Santo en nuestras oraciones. Decimos, no, yo sé lo que quiero, yo quiero esto, quiero pedir esto. Dice que pedimos como no conviene. Entonces no rechacemos. Aún Espíritu Santo, lleva mi oración delante de Dios. Espíritu Santo, guíame a orar. Enséñame a orar como conviene, porque tú estás en armonía con la voluntad del Padre. Yo quiero estar en esa armonía, yo quiero estar en esa armonía. ¿Sí? Y sin el Espíritu Santo es imposible. Efesios 4:17. Dice así: con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Irremediablemente confundidos. No importa la filosofía que adopten, no importa la religión, no importa la posición. Si no tenemos a Cristo, nuestra mente está irremediablemente confundida, ¿verdad? Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Y sigue hablando, han perdido la vergüenza, hablando de las obras de la carne, ¿verdad? Pero me llamó la atención esta palabra en la Nueva Versión, irremediablemente confundidos. ¿Por qué? ¿Por decisión? Porque decidieron cerrar el corazón. ¡Qué increíble! Ustedes ya no vivan así, nos dice Pablo. Nos dice la palabra de Dios, ya no vivan como si estuvieran irremediablemente confundidas. Porque ustedes ya tienen sanidad, no remedio. Sanidad. Porque los remedios, ahora que yo a veces tomo remedios, sé que te arreglan una cosa, pero como que te desarreglan otra, ¿verdad? Porque si uno toma un remedio muy fuerte para el dolor de cabeza, viene el dolor de estómago. Entonces tomas algo para el dolor de estómago, pero al rato te pasa, ¿verdad? Eso es irremediable. A mí me mandaron un antibiótico por una infección y leo el prospecto y decía, puede producir náuseas, vómitos, visión borrosa, dolor de cabeza, y en casos aislados se ha comprobado hepatitis del tipo no sé qué. Yo, por Dios, ¿me va a sanar? Esto me va a sanar, de algo me va a sanar, pero de algún otro lado me va a enfermar, ¿verdad? Entonces, lo humano es así. Arreglamos una cosa y se nos desarregla otra. Pero en la libertad de Cristo es Dios que trata con cada una de nosotras en cada área. Entonces nuestra mente sujeta a la mente de Cristo y el Espíritu Santo fluyendo, entonces vivimos no como vivíamos antes, no como los que no conocen a Dios, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo está habitando en nosotros. Vamos ahora a Efesios 5, que es habladito. Efesios 5:15 dice, vivir por el poder del Espíritu. Así que tengan cuidado de cómo viven. Hablamos de que no era un espíritu de temor. Esto no es temor. Ay, me voy a cuidar porque Dios me está mirando. No. Y hay gente que no se cuida cuando Dios le está mirando, se cuida cuando le están mirando los demás, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Muchas veces, yo no voy a decir los demás, muchas veces digo, esto es mío adentro, nadie lo ve, es cosa mía con Dios. Y Dios dice, sí, justamente, cosa tuya conmigo, te estoy mirando. Pero esto no nos causa temor, pero sí cuidado, ¿no? Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. El otro día
Hablábamos en el culto de jóvenes de que justamente de no tomar como costumbre dejar de congregarnos. Costumbre es cuando yo digo, todos los martes no voy, ¿verdad? No es cuando un martes me enfermo, o todos los domingos no voy, o voy eso es tomar por costumbre, eso es tomar por costumbre. Los que se congregan otros días le agregan el día que usted quiere, ¿verdad? Porque sí, no es lo mismo decir, bueno, yo trabajo todos los martes de noche y me puedo congregar el jueves y el domingo, eso es otra cosa, es una circunstancia. Uno sabe cuando agarra una costumbre, ¿verdad que sí? Por más que la intentemos justificar, sabe. Pero el otro día hablábamos de congregarnos con los jóvenes. ¿Y para qué nos congregábamos? Nos congregamos, decíamos, para que Dios nos fortalezca, para que cuando vengan los días malos estemos fortalecidos. Y decía Cristina, y sí, yo no voy a esperar que vengan los días malos para empezar a congregarme. Me congrego ahora y que Dios me fortalezca para cuando estemos viviendo los días malos. No es el momento de decidir en ese momento crecer espiritualmente. Y estamos viviendo en esos días, ¿verdad? Y entonces acá dice, aprovechen bien el tiempo. Aprovechen bien el tiempo. No actúen sin pensar. Cómo me cuesta. No actúen sin pensar, pero sin pensar conforme a la mente de Cristo, no sin pensar como yo quiero, ¿verdad? No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo dicen en la versión de ustedes? No os embriaguéis con vino, llenos del Espíritu. Yo un día estaba hablando con una persona sobre el alcoholismo, ¿no? Y le digo, sos un alcohólico, porque no le encontraba la vuelta para decírselo de otra manera. Entonces se lo fui diciendo para acá, se lo fui diciendo para allá, y cuando me dijo, bueno, ¿qué me quieres decir? Tenés un problema con el alcohol. Y me dijo, ¿y? ¿Cómo es? Bueno, pasa de que, hablando, ¿no? del Evangelio, esto, aquello, lo otro, no. Pero ¿qué quiere decir estar embriagado? Y cuando tú no tenés el control de ti mismo, perdés el control, y esto y aquello, me dijo, seguramente vos sos de esos que van a la iglesia y también pierden el control cuando están en la iglesia alabando a Dios. Yo dije, sí, tal cual, no perdés el control. No perdés el control. Pero sí que nuestro espíritu se goza delante de la presencia de Dios cuando nos llena y todo. Pero estar sujeto al alcohol, que nos hace hacer cosas, que a veces uno, si te ves en un video decís, ¿verdad? ¿Verdad que sí? O la foto, o cuando los demás conversan, ¿viste lo que hiciste cuando estaba? Y es una causa de gracia. Se ve que acá tenían un problema con el alcohol. Pero lo que habla es más allá de eso, ¿no? No busquen la alegría que puede dar un momento, una fiesta, el estar lleno de lo que cada cual se embriaga con lo que le parece. No hablo de diferentes bebidas, ¿verdad? Porque uno a veces se embriaga y busca la alegría en cosas que no son permanentes. Entonces lo que nos dice es ser llenos del Espíritu, porque eso nos da vida, ¿verdad? No se emborrachen con vino porque esto les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo? ¿Por qué comparan la alegría con otra? Porque dice, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Yo dice, en el único lugar que puedo hacer música. Y hasta a Dios le gusta. ¿Verdad? Habla de eso. Habla de que el vino, la fiesta, la alegría, lo pasajero en cuanto a la presencia de Dios, eso da muerte, ¿verdad? Eso les arruinará la vida, pero la alegría, el gozo permanente del Espíritu Santo, el ser lleno del Espíritu Santo nos lleva a cantar salmos, himnos, canciones espirituales y haciendo música al Señor en el corazón. Y de gracias por todo al Dios, el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que produce el Espíritu Santo en nosotros.
nosotros. Ese gozo, esa presencia de Dios. Hay veces que vemos a las hermanas que en el mover, en la administración de la alabanza o de la oración, levantamos las manos. Hay gente que se empieza como a mover, como que está realmente con Dios en ese momento. Y no hablo de una actitud física simplemente, ¿verdad? Hay gente que se empieza a reír, y uno ve a alguien con los ojos cerrados y las manos levantadas riéndose y dice, está loco, ¿verdad? Si no estás en Cristo. Pero cuando uno ve esa actitud de adoración, esa actitud hacia Dios, eso es la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida, ese es el mover. Y eso no hay fiesta, ni vino, ni alegría pasajera que lo pueda generar. Porque lo otro arruina la vida, pero eso es permanente, es permanente, es permanente. Es en cualquier momento, no digo en cualquier lugar, porque no les recomiendo ir en el ómnibus, pero sí en el momento que lo necesitamos, el Espíritu Santo está allí, disponible para tener esa relación con nosotros, ¿verdad? Y en Judas 17:25, sí, Judas, que no tiene capítulos. En Judas del 17 al 25 son los versículos. Nos hace ver la seguridad del amor de Dios. Ya estamos terminando. Dice así: ya un llamado a permanecer fieles. Yo lo voy a leer en femenino, porque como somos todas mujeres, ¿verdad? Dice: pero ustedes, mis queridas amigas, deben recordar lo que dijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les advirtieron que en los últimos tiempos habría gente burlona, cuyo objetivo en la vida es satisfacer sus malos deseos. Estas individuas queda feo, así que estos individuos son los que causan divisiones entre ustedes, se dejan llevar por sus instintos naturales, porque no tienen el Espíritu de Dios en ellos. Pero ustedes, queridas amigas, deben edificarse unas a otras en su más santísima fe. Orar en el poder del Espíritu Santo y esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, quien les dará vida eterna. De esta manera se mantendrán seguras en el amor de Dios. El Espíritu Santo en su obra nos mantiene seguras en el amor de Dios. Deben tener compasión de los que no están firmes en la fe. Así que a la hermana que no está firme en la fe, no hay que criticarla. No. Hay que tener compasión, porque si estamos firmes es porque el amor de Dios habita en nosotros. Y el que crea estar tan firme, tenga cuidado de que no caiga. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? El Espíritu Santo nos recuerda que el amor de Dios está fortaleciendo nuestras vidas y nos permite ser compasivas con los que no están tan firmes. Y eso también permite que cuando nosotras no estamos tan firmes, recibamos compasión de los que sí lo están, ¿verdad? Esa es la obra del Espíritu Santo. Eso es lo que logramos con el Espíritu Santo en nuestra vida. Pero si lo rechazamos, ni estamos firmes, ni tenemos la misericordia y la compasión de ver al débil. Hay veces que decimos, lo aplastamos todavía, ¿verdad? Pero si el Espíritu Santo habita en nosotros, nos recuerda que si estamos firmes es por el amor de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Y hacia los demás, ¿para qué tenemos el Espíritu Santo? Ya lo hemos leído esto, es en Hechos 1.
Hechos 1:4 tengo yo, a ver. Hechos 1:8. 1:8. Ahí va. En el 4 dice: una vez mientras comía con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Era Hechos 1:4. Serán bautizados con el Espíritu Santo. Los discípulos le han dicho. Ellos no sabían lo que era. No sabían. Y Jesús les dijo: no se muevan de Jerusalén, porque ahí van a necesitar recibir el Espíritu Santo. Es un regalo. Es la tercera persona de la Trinidad. Es un regalo. No, es increíble. Y en el 8 sí dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Y recibiréis poder. Es un regalo. El Espíritu Santo es un regalo, es una promesa. Es una promesa. ¿Nosotros la rechazamos o no? ¿A cuántas les gusta rechazar regalos? ¿Ninguna? ¿No? ¿No rechazan regalos? Ah, qué lástima. ¿Verdad? Hay veces que uno dice: bueno, esto no me gustó tanto, capaz que no me lo pongo, capaz que voy y lo cambio. Ay, ¿quién te dijo que me gusta el verde manzana? Pero si nos regalan algo que es de acuerdo a nuestra necesidad, ¿no les pasa que dicen: ay, no lo puedo creer? Justo lo que estaba necesitando, ¿cómo supiste? El color que me gusta, ¿no hacemos eso? Bueno, el Espíritu Santo es justo lo que estamos necesitando. Y el Espíritu Santo fue prometido por Dios para nosotras, para obrar en nuestras vidas, para que su unción corra, para que seamos sanas, para que sepamos, no sanas, sino sanas, ¿no? Para que seamos sanas, para que nuestra mente esté de acuerdo a la voluntad de Dios, para que sepamos andar en libertad, para que nos confirme que somos santas, que somos santificadas por la sangre de Cristo, que no es por obra propia de la carne, sino en el Espíritu, y como dice la Biblia, ¿verdad? No luchan contra carne ni sangre, no es con fuerza humana, es con el Espíritu de Dios que habita en ustedes. No podemos ser tan tontas de rechazar todo eso, porque si rechazamos todo eso, perdemos la libertad, perdemos la vida abundante, no logramos nada más que desgastar nuestras propias fuerzas, intentando hacer con lo humano, que solo puede hacer cosas humanas, la obra del Espíritu. ¿Para qué? Porque después de que ese obrar está en nuestras vidas, empieza a fluir y somos testigos. No en Jerusalén, porque nos queda un poco lejos, pero si querés decir, en mi casa, en la cuadra, en el barrio, y a donde me quiera llevar Dios, hasta lo último de la tierra. La unción de Dios está sobre nuestras vidas, pero no como algo esporádico, es el Espíritu Santo. A veces entendemos como la unción el que cuando nos ministran nos caemos al piso o que hablamos en lenguas. No. Es algo adentro que corre constante como ríos de agua de vida. Dice la Biblia, que saltan para vida eterna. Y si saltan, salpican, empapan, llegan a otros. Para eso es el poder del Espíritu Santo. Primero en mí, ¿verdad? Porque no puedo dar lo que no tengo. Primero en mí. Y después para todos los que me rodean. Para todos los que me rodean. Y hay veces que es la familia, y esa familia no la vemos cercana a la presencia de Dios. Seguís salpicando, seguís dejando que corra, porque el Espíritu Santo que obra en vos también obra en ellos. No quieras hacer la obra de Él, ¿verdad? Porque hay veces que uno dice, yo agarraría tal y le abriría la cabeza, ¿verdad que sí? Pero yo te abriría la cabeza y te pondría... No. Y el Espíritu Santo a veces dice, ¿no sabes que yo haría lo mismo contigo? Justamente para que entiendas que el que obro soy yo
que en la carne no podés lograr esas cosas, porque como dice acá, el ser humano solo puede reproducir lo humano, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Que Dios les bendiga. Señor, te damos gracias por ese regalo inmerecido de la obra de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque tú no nos dejas, porque nos haces entender que estás cercano a nosotros, que te podemos decir Abba, Padre, que te podemos decir Papito, que estás cerca y que somos justificados por la sangre de Jesucristo, Dios mío, y que no hay nada humano con lo que podamos comprar, Dios mío, tu obra en nuestras vidas, Señor amado, sino solo el sometimiento a tu voluntad y la decisión de decirte, yo quiero esa promesa, Padre, yo quiero esa promesa en mi vida, Espíritu Santo de Dios, yo quiero hoy la promesa, Dios mío, que tú tienes para mí. Yo quiero derramar, Señor amado, que tú derrames el poder de tu Espíritu en mi vida, Padre. Quiero, Señor, saber y vivir como más que vencedora, como dice tu palabra. Y solamente por la obra de tu Espíritu en mi vida puede ser hecho, Padre. Gracias por hablarnos, Dios mío, en cada momento. Por no dejarnos, Dios mío, libres a nuestra propia voluntad, Padre, sino, Señor amado, que tú estás trabajando en nuestras vidas. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.